Empeliculados, cuentos de cine, confiar en la cultura. Este es el libro número 17 de selecciones de antologías que publica Confiar para que lo lean sus asociados, los ahorradores y mucha gente. Literatura y cine se han cruzado de diversas maneras, en especial porque el gran punto de partida, el guión, la historia, se ha nutrido de novelas, cuentos, piezas teatrales, autobiografías, memorias, de escritores y piezas de la tradición literaria de todas las épocas. Haciendo la recopilación de la historia, qué cuentos del erotismo, qué cuentos del salón, qué cuentos del deporte. ¿Qué faltaba ahí? El cine. El cine pues que es tan presente, ha sido tan presente en todas las generaciones y que todavía tiene vigencia. Sí, el cine nació en el 85, en el 80 es la primera presentación de los hermanos Lumière en Francia y estamos en el 20, son como 115 años. Entonces empezamos la búsqueda. No solamente la hago yo, hay un equipo, el mismo Osvaldo busca, Sergio contribuye mucho y empezamos la búsqueda de en dónde estaba el cine en la literatura, en cuentos, en novelas. Nos pusimos a esculcar cuánto habían escrito, lo que había de literatura del cine, y en realidad, pues por lo menos por la pesquisa que hicimos, había mucho pero poco publicado. Entonces es una maravilla que logramos en este pequeño libro, en esta antología que se llama Empeliculados, recoger varios cuentos deliciosos sobre el cine, sobre las películas, sobre ir a cine, referencias a películas antiguas. Yo estoy viendo cine desde los 4 años, desde los 4 años, porque yo era el lazarillo de mi papá que era ciego y entonces él me dejaba en cine mientras él hacía su negocio que era vender lotería y entonces yo entraba obligado a cine desde chiquito, obligado para hacer un coso de tiempo y bueno, imagínese toda esa cantidad de imágenes que ha cruzado. Esta selección que Confiar entrega esculca esa relación, un recorrido de imágenes que, como en la ilusión de los fotogramas por segundo, nos otorga el espejismo de un movimiento que fabula con las penurias o alegrías de la realidad. O sea, el cine y la literatura son hermanos, incluso podríamos decir que siameses, andan a un ritmo parecido, expresándose distinto, pero a un ritmo parecido. Entonces leer las reflexiones que se hacen sobre el cine, lo que el cine ha llevado a escritores, como por ejemplo, aquí hay un cuento que se llama El Cine Prado, en que un muchacho que ha estado enamorado siempre de una actriz que ve, y va y ve las películas y la repite y todo, hasta que lo desilusiona y él escribe una carta diciéndole que ya no la quiere. O sea, el cine deriva en escritura. En el teatro, Marco Mejía Tobón. En Calles de Piedra recuperé la grata costumbre del cine diario. Encontrar un teatro allí fue mi mayor sorpresa. Disfrutaba gratamente de sus funciones, pues no se trataba de una simple sala de pueblo. Era realmente el sitio de mayor veneración entre sus habitantes. Su dotación como sala cinematográfica estaba ligada por una increíble casualidad al nacimiento mismo del cine. ¿Y cómo hay que escoger? Y ahí es donde está la esencia de la pregunta. No pensando en mí, pensando en el otro, pensando en los lectores. Pensando que cuando el lector coge el libro, va a tener una diversidad de sensaciones. Autores, diversidad, ojo, presencia de la mujer. Porque se suele ser, lamentablemente, muy machista, de verdad, en la selección, y entonces hay que buscar. Pues es fácil encontrar hombres, pero difícil encontrar mujeres que entonces estén específicamente trabajando el tema del cine. Por ejemplo, una periodista española famosa, Rosa Regás. Entonces el criterio también de lo femenino importa, el de lo masculino también importa mucho, ¿no es cierto? Crear equilibrios. El espectador, Andrés Caicedo, al salir del teatro, experimentó una apremiante necesidad de volver a ver la cinta, y así lo hizo. Se colocó otra vez frente a las mismas secuencias en blanco y negro, siguiendo paso a paso las operaciones de los bandidos,
huyendo de la policía. Se robaron un camión blindado, pero jamás pudieron abrirlo. Ricardo González sabía que los demás espectadores no conocían el desenlace y deseó hablar con alguien acerca de ello. Ponderar con su vecino de la butaca siguiente aquel magistral suspenso cuando uno de los bandidos estira la mano para quitarle la pistola que empuña una guardia, ignorando que el tipo vive todavía. El proyecto editorial fracasa cuando un lector se aburre muy pronto. Ese es un fracaso. Entonces, ahí viene el segundo aspecto, es uno crear un libro en la que el lector no se aburra fácilmente. Y en eso es muy importante el criterio de los curadores de la editorial, ¿no es cierto? Se lee mucho, se busca mucho, se busca la opinión de personas que manejen el tema, que hayan leído, que le recomienden a uno. Entonces se empieza, como empezaría pues cualquier persona, recogiendo mucho y leyendo. Y la búsqueda siempre fue larguita, por lo menos unos 8 meses en búsqueda de, bueno, se encontró mucho y ya seguía que era depurar. Luego empiezan a seleccionar. Las antologías de Confiar tienen una particularidad. Se prefieren los relatos cortos, por sencillez. Estos libros se hacen para promocionar la lectura, para que la gente se sienta atraída a leer. Fuera de los criterios de la calidad, de los temas y todo eso, también están los prácticos, también está el del concepto editorial, el del número de páginas, que no tiene que ver con ahorrar, sino pues como con tener una marca, una huella, y para eso están los que digamos hacen curaduría, que es muy importante. Entonces viene el verdugo, que no soy yo. Yo me retiro porque a mí me da tristeza matar a los infantes. Entonces hay que entregárselo a Salomón, que mitad y mitad. Entonces ya hay, digamos, un grupo editorial que ejecuta por el número de páginas, por la en fin, y ya, entonces a mí me entregan el cadáver después, el niño descuartizado. Hay que tratar de escoger lo mejor en cada línea y queda muy bien. Pero lo que más da pesar de hacer una antología, en el caso mío, es ver que tanta gente escribe tan bien y que yo no sepa escribir. El primer cuento es muy importante, el primero. Y el primero es un cuento de un cartagenero, Efraín Medina, que se llama Cinema Árbol. ¿Por qué? Porque es la entrada. Y como es la entrada, como es el desayuno, es el almuerzo y seguirá la cena. Cinema Árbol, Efraín Medina. El Teatro Apolo no tenía techo. Todos los fines de semana íbamos en grupo para ver películas mexicanas de risa y de pistoleros. Cuando el dinero no alcanzaba para comprar la entrada, recurríamos a Cinema Árbol y por mitad de precio veíamos la película. El deleite, la estética, la formación, la reflexión, el mirar la literatura, el entrar a esas otras grandes dimensiones en las que el gran foco es el ser humano. Lo que han agredido es la humanidad del humano, ¿no es cierto? Es la desaparición. Crear un individuo automatizado, pegado a la tecnología, que no reflexiona, una cantidad de cosas. Entonces, ese es el gran fuerte que tiene un proyecto editorial en esta cooperativa, que yo conozca, pues a veces sacan un librito, una cosa, pero es que aquí hay un proyecto, y eso es una fortaleza pues absolutamente grande. Confiar es una empresa cooperativa, una empresa solidaria, de economía solidaria, muy diferente. Tiene un pensamiento tan abierto que comprende que la lectura es como el pan, que igual que uno necesita una cuenta de ahorros, una tarjeta de crédito, un crédito oportuno, una ayuda financiera, necesita leer, necesita alimentar el alma. Confiar es distinto. Faustino Arango se embarcó con su esposa María Victoria por el Río Grande rumbo al mar Atlántico. Navegaron durante 3 meses hasta llegar a Europa. Muy poco sabían de aquellos países lejanos y de sus climas. Al llegar a París vieron la ciudad luz cubierta por la nieve. Se encerraron en el hotel durante varios días para protegerse del clima. Una noche decidieron enfrentar el frío
Caminaron al azar buscando alguna diversión. En el bulevar de los Capuchinos entraron, sin motivo alguno, a un café y se confundieron entre algunos curiosos dispuestos a presenciar allí mismo un espectáculo nunca antes visto. Sueño que le den ganas de leer más, que los 20 minutos que se haya tomado para leer un cuento de esto le hagan la acción de una llave en su espíritu, no para cerrar, sino para abrir, que se le abra el espíritu y diga, yo quiero más, quiero más de esa sensación tan linda que leer.